Gracias pues por la oración que acabas de decir. Y bueno, pues empezamos con nuestra clase el día de hoy. Y te escuchamos, Gris. Adelante con tu pregunta. Mi pregunta es, ¿qué hay de cierto en que después de las 7 de la noche a las 7 de las 7 de la noche a las 7 de la mañana está la oscuridad y que no debemos de prender velas ni inciensos para nuestras oraciones? Bueno, no sé de dónde sacarías tú esa información, pero hay que entender que tenemos dos fases del día. A partir de que sale el primer rayo de sol, hasta que se oculta el sol y aparece la primera estrella. Y la segunda fase es cuando aparece la primera estrella, que es ya la noche, y luego viene el primer rayo de sol. Es decir, estamos dividiendo las 24 horas del día en dos partes. Y estas a su vez se dividen en Hatzot, que es la mitad entre el anochecer y el alba, y el otro Hatzot es entre el alba y el anochecer, que es a mediodía. Ahora bien, la luz de las velas en la oración es muy, muy buena. ¿Por qué es muy buena? Porque pues nos permite tener la luz que emana una vela, y la vela tiene distintos componentes, desde el consumo de lo que es en sí mismo la materia, es decir, la parafina, la vela y todo esto. Y entonces, la vela tiene distintas partes en la llama. Tiene la llama amarilla, la llama roja, la llama azul y la llama blanca. La llama blanca es la que realmente genera el calor y es la que da la luz. Así es que el hecho de que no se recomienda, pues creo que desde el punto de la vista de la Kabbalah, pues es muy importante el encendido de las velas, especialmente en la noche, porque genera una luz adicional y es buena, ¿no? No sé de dónde sacarías o tendrás esa información. No, ya no escucho. Creo que se detuvo el sonido, no sé si me escucharon. Sí, se escuchó. Sí, Perfecto. te escuchas. Muy bien, no sé, Cris, si pudiste escuchar la respuesta. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta antes de iniciar la clase, porque creo que ella tiene algún problema técnico. Buenas noches, ya me pude conectar, soy María Luisa. Sí, bienvenida, María Luisa. Bien, entonces vamos a continuar con la clase y nos quedamos en la vez pasada en acerca de la porción de Miquets. Vamos a continuar un poco con esta. Esta parashá es muy larga, tiene mucho contenido y pues vale la pena tomar 2 o 3
puntos de esta, pues, nos llevaría pues, alrededor de unas 6, 7 clases. Pero bueno, vamos a continuar un poquito con lo que nos quedamos en la parte anterior. Cuando habla de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, estamos hablando de que, ¿por qué en la clase anterior alguien preguntaba que el sentido pues era de que habría que ahorrar 7 meses de abundancia para tener y afrontar los 7 años, perdón, de escasez? Bueno, es una interpretación muy básica, muy light, pero en realidad ya vimos que desde el punto de vista cabalístico, las 7 tienen que ver pues con varios aspectos, especialmente con las 7 sefirot que tienen una acción directa sobre nosotros. Por ejemplo, en Miquetz nos dice que salían del río 7 vacas hermosas y gordas en el versículo 19. Y bueno, pues, ¿a qué se refieren estas vacas hermosas y gordas? Bueno, pues entonces lo estamos entendiendo de que estas salían de la ribera, que venían del río, porque este río es Yesod. Es decir, salían del río. ¿Por qué es del río? Porque el río viene del concepto de la paz, pero también de la abundancia. ¿Por qué? Porque todo lo que son bendiciones, todo lo que viene y que nosotros lo encontramos aquí como algo que se concreta, como una bendición, pues viene del mundo de Binah. Este mundo de Binah es del cual emanan todas las bendiciones. Y bueno, y de ahí es donde tenemos nosotros la fuente de todas las cosas buenas que vienen a este mundo. Entonces, pero está conectado con Yesod. ¿Por qué con Yesod? Porque Yesod es la séfira que conecta con Malhut, es decir, a través de Yesod, que es como el embudo del cual todo el árbol de la vida emanan las energías de bendición para este mundo. Entonces quiere decir que estas vacas hermosas y gordas vienen de Yesod. Entonces, ¿por qué tiene que ver con 7 y no por qué 5 o 4 o 3 o 6? No, simplemente porque estamos hablando de esas 7 sefirot, de esas 7 sefirot. También nos habla los 7 grados que vienen desde Gesed, Gebura, Tiferet, Nesach, Od, Yesod y finalmente Amalkut. Ese 7 también está en las referencias bíblicas como las 7 doncellas escogidas para ella de Esther, del libro de Esther, donde vemos también los 7 chambelanes que servían en la presencia del rey. Entonces, estos 7 chambelanes se refiere son partes que no son elogiados y los cuales están contaminados, que en este caso serían las vacas flacas, ¿sí? También nos habla de 7 espigas. Estas 7 espigas que son del lado derecho y son buenas. Entonces, estas 7 espigas son buenas y están al lado de la pureza. Entonces, las espigas grandes son del lado de la pureza y las espigas pequeñas están del lado de la impureza. Entonces, lo único que vio el faraón es la parte superficial, pero realmente el fondo de las cosas, pues no las pudo ver. ¿Por qué? Porque solamente el faraón estaba teniendo una percepción superficial y como tenía un grado de comprensión muy bajo, solamente quien podría
no interpretar, sino de codificar lo que realmente el significado de ellas, pues era solamente Yosef Atzadik, porque e incluso Yosef estuvo dentro del sueño del faraón y él vio. Entonces, una persona que, por ejemplo, está muy conectada con este mundo físico, que le importan más las cuestiones materiales, físicas, está más conectado con la conciencia del cuerpo, pues puede tener muchos sueños, pero esos sueños están velados, ¿sí? Entonces, la idea del sueño es porque el alma nos está mandando mensajes. Pero ¿de qué depende de que nosotros comprendamos el sueño o lo decodifiquemos? Bueno, pues entonces el sueño tendrá que ser decodificado de acuerdo a nuestro grado de conciencia, ¿sí? También en el versículo 27 de esta parte del Zohar nos habla de que el sueño, y sucedió que en la mañana su sueño estaba perturbado. Esto está en Bereshit 41.8, en Génesis 41.8, y vio y no comprendió nada. Nos dice el Zohar, su espíritu estaba perturbado. Esto quiere decir Beipatem, que es perturbado. El farazón es como que no comprende. Entonces, es solamente Yosef el que pudo haber entendido esta parte de los sueños, ¿sí? Bueno, un segundito. Contestamos llamadas. Bueno, bien, seguimos enseguida. Y también nos habla el Zohar que Yosef recordó los sueños. Y como recordó los sueños, pues entonces vio que allí venían las claves. Es decir, muchas veces nosotros, ¿qué pasa? Tenemos tantas cantidades de sueños que estos sueños aparecen, pero luego ya no los recordamos. Entonces, si tenemos un grado de conciencia mayor y estos sueños son importantes, entonces tenemos la posibilidad de recordarlos, ¿sí? Entonces, en el caso de los sueños, como dijimos, hay sueños que son velados y otros que son revelados, ¿sí? Entonces, estos sueños, nos dice el Zohar también, que a veces que hay que platicar estos sueños, pero generalmente con la gente que a uno lo ama. Dice, debe de buscar una interpretación entre sus amigos, de manera que cuando estos se comente acerca de los resultados del sueño, es que estos deben de ser favorables hacia él, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen que cuidado con a quien le comentas un sueño, porque puede ser que esta interpretación se cumpla. ¿Por qué? Porque tenemos una gran fuerza en la voz. En lo que nosotros hablamos se puede concretar. Entonces es muy importante saber con quién participamos de nuestros sueños, especialmente los sueños que son importantes para nosotros o que de alguna manera se han venido repitiendo con cierta frecuencia, ¿sí? Entonces dijimos que hay sueños velados y revelados. Normalmente cuando la conciencia es más grande es cuando tenemos una gran posibilidad, es más claro, es cuando podemos encontrar un mensaje más directo. Aquí nos dice el Zohar también que quien estudia el Zohar por la noche actúa una misericordia que va a acompañar el día de la noche que se estudió, va a acompañar
esta misericordia por todo el día. Si nosotros diarios estudiamos el Zohar, activamos el alma de los astros, es decir, hemos dicho que los astros actúan en su clipá, como una energía negativa, como ejecutante del tikkun, mientras que si nosotros nos conectamos con el alma de los astros, entonces encontramos la misericordia y las bendiciones en ellos. Si alguien solamente se duerme pensando en sus negocios y solamente tiene una visión externa de las cosas, activa solamente la parte superior, la parte visible de los planetas, mientras que si nosotros estamos en el estudio del Zohar, estamos activando el alma de estos y nos conectamos con su bendición. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Dice que todos los eventos de la Tierra están precedidos por los astros, pero lo que pasa es que los hombres, los hombres y mujeres, los seres humanos, no estamos compenetrados con este conocimiento. ¿Por qué? Porque no hay nada en este mundo, como dicen, no hay hoja de un árbol o de un pasto que no se mueva si no tiene dicen, un ángel, porque los ángeles están dentro del astral, que no le diga, muévete, ¿sí? Entonces, todos los eventos que nosotros tenemos están precedidos por las fuerzas, las energías planetarias. Entonces, ¿cómo haría yo para que esto no ocurra? O para tener influencia, es decir, para que nosotros tener una influencia positiva hacia nosotros, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos saber, por ejemplo, la pregunta que viene de la mañana? Entonces, sabemos nosotros que las horas de la mañana son positivas, mientras que las horas de la tarde, pues hay carencia de la bendición. Por eso es importante que nosotros en la mañana hagamos nuestras oraciones, por ejemplo, temprano, y el resto del día pues nos dediquemos a nuestros negocios, a nuestro trabajo, a nuestras cosas mundanas, porque en la tarde viene la energía negativa después de Hatzot, es decir, después de 1 o 2 de la tarde, dependiendo de la hora, y es muy recomendable hacer la oración, por ejemplo, de la Ketoret, que la Ketoret es el incienso y nos da un halo de protección por las tardes. Entonces, cuando nosotros no conocemos los ciclos de los astros, pues de ahí la importancia del calendario hebreo, porque nos está diciendo cuándo son las fechas positivas en las que hay una influencia buena, pues son favorables. Pero aún así, nosotros a través del conocimiento y la oración, por ejemplo, a determinadas horas, entonces nosotros vamos a poder modificar eso. Por eso dice que el tzadik, el justo, está por encima de la influencia astral. Entonces, si los astros influyen y actúan las leyes del tikkun, pero yo en mi libre albedrío puedo utilizar la conciencia, entonces puedo hacer que los planetas emiten una energía positiva hacia nosotros. ¿Sí?
Pues como dijimos, el que está por encima de los astros es el Tzadik. Yosef Atzadik, que tuvo el nombre, el don que por el cual el creador lo puso como el justo, fue porque está encima de los astros y él tuvo que hacer muchísimas cosas que enseguida vamos a decir. Por ejemplo, en el Zohar también nos dice cómo se determina o cómo se conecta con la profecía. Dice el Zohar que hay que dejar caer la cabeza sobre las piernas. ¿Qué significa esto? Entre las piernas. ¿Por qué? Tiene que ver con con el berit, con la alianza, porque el cuerpo humano, los seres humanos, podemos, a través del órgano sexual, crear seres vivos, pero con la palabra creamos ángeles. Entonces, tenemos dos maneras de ser creadores. La unión del berit a través de la unión conyugal, podemos traer, o mejor dicho, que somos creadores de seres vivos, de traer un bebé, hombre-mujer. Pero a través de la palabra es como nosotros podemos crear energías angelicales que son favorables o negativas hacia los demás y hacia nosotros. Entonces, ¿cómo traer la profecía? El profeta verbaliza lo que recibe del mundo espiritual y al verbalizarlo lo materializamos. Por eso, de ahí también la importancia que cuando dicen que cuando tienes un sueño, hay que ver a quién se lo contamos, porque la palabra que se emite puede ser la parte que puede generar que se materialice un evento. Entonces, dicen que ¿cuál es la manera más correcta de profetizar algo? Es fabricar la profecía. ¿Cómo fabricar la profecía? Sí, es decir, en un nivel de conciencia superior podemos crear nosotros eventos. ¿Y por qué esperar que las cosas ocurran cuando nosotros podemos provocar que éstas ocurran hacia nosotros? Cuando nosotros verbalizamos, a ver cómo nos va, pues estamos entrando en el terreno de la duda. Pero cuando decimos, me va a ir bien, voy a estar bien, y gracias a Dios o con la bendición de Dios, vamos a estar bien, estamos profetizando y estamos determinando que las cosas vayan para bien. Así que cualquier cosa que nosotros digamos de manera catastrófica, por eso, por ejemplo, cuando hay personas que se conectan mucho con las catástrofes y va a ocurrir esto y va a ocurrir el otro, etcétera, etcétera, estamos de alguna manera determinando nuestro futuro. De ahí la importancia de nosotros tener que cuidar lo que decimos, pero lo que decimos debe ser positivo. ¿Para qué? Para materializar lo que realmente queremos. Uno de los grandes méritos de Yosef Atzadik dice que nunca profirió un acto culpable. Dice tampoco, ¿por qué? Porque nunca se dijo, nunca maldijo, nunca se quejó inclusive ante el creador, a pesar de las cosas que él sufrió desde que sus hermanos lo despreciaron y lo quisieron matar, lo mandaron al pozo de bendiciones y todavía lo vendieron como esclavo y todavía cayó en la prisión y en las mazmorras egipcias. Nunca profirió un acto culpable, nunca se quejó. Tampoco hizo un acto culpable, ¿sí? Es decir, no fue
algo que él haya hecho de manera ni consciente ni inconsciente. Y además, otro de los aspectos que él cuidó es que nunca se acercó a una mujer con el objetivo culpable. Entonces, a pesar del problema que tuvo con la mujer de Putifar, por la cual cayó en la prisión, él fue un hombre que cuidó todos los aspectos de su comportamiento y a Kadosh Baruj Hu lo llamó también un hombre sabio. ¿Por qué? Porque cuando él estuvo a punto de caer ante la tentación de la mujer de Putifar, él se conectó recordó la Torá que su padre le enseñó. Y dice que cuando estuvo a punto de caer en la tentación, él levantó su cara y vio el rostro de su padre, y en ese momento él modificó su comportamiento. ¿Qué tiene que ver con esto? Con esto tiene que ver con lo que es la conciencia y la imaginación. Entonces, vamos a ver. Dice el Zohar que desde que se destruyó el templo, el sol se cubrió de tinieblas y la luna ya no refleja la luz del sol. Cuando muere un justo, nadie percibe su desaparición. Así que hay muchas cosas que aquí tenemos que ver. La metáfora del sol se refiere a la conciencia. Si nosotros vemos en el árbol de la vida, el sol representa la céfira de Tiferet, ¿sí? Y Tiferet es la parte central del árbol de la vida. Y la carroza de Tiferet es nada más y nada menos que Jacob Avinu. Y la luna que está dentro o que representa la céfira de Yesod, es la imaginación. Entonces, la imaginación, como nosotros sabemos, si no tiene control, se va como un potro desbocado hacia ningún lado. Por eso cuando dicen la gente lunática, no tiene manera de controlar su imaginación. Cuando habla de que Jacob volvió al rostro de su padre, habla de que la luna miró al sol, es decir, Yosef miró a su padre, al rostro de su padre, recordó, es decir, se conectó con la conciencia. Entonces, la imaginación suelta sin el control de la conciencia, pues está perdido. Lo mismo pasa, esto se aplica a la sexualidad. La sexualidad es profundamente egoísta, pero si no está conectada con la conciencia, se puede caer incluso en la promiscuidad, ¿sí? Por tanto, la imaginación desatada no nos conduce a ningún lado. Entonces, debe estar conectada la conciencia con la luz. Por eso dice, se cubrió las tinieblas y la luna ya no refleja la luz del sol. ¿Por qué? Porque la luz del sol cuando nosotros tenemos luna llena, tenemos la luz reflejándose por parte de la luna del sol. Es decir, si ustedes se dan cuenta, la luna llena es los 15 de cada mes hebreo, que son prácticamente todas, excepto una, todas las festividades o todas las conexiones que existen en el calendario hebreo. Y entonces, hay la máxima energía que se puede tener en la conexión con el mundo espiritual. Por eso cuando se hace el Birkat HaLevaná, que es la oración de la luna llena, son los días 15, que ya por cierto ya estamos muy cerquitas. Entonces, cuando se hace esa bendición, se conecta con lo mejor del mes, ¿sí? Ahora esta parte que dice, cuando muere un justo, nadie se percibe su desaparición.
Cuando un justo muere, cae una maldición sobre esa parte de la población, porque un justo es el que trae todas las bendiciones y gracias a los justos la humanidad vive, ¿sí? Hemos aprendido que son 36 justos, por lo menos, que debe haber en este mundo, o 36 tzadikim, para que este mundo prevalezca. Entonces, afortunadamente, siempre hay 36 tzadikim, pero no queremos estar con el mínimo, queremos desarrollar más justos. Por eso nuestro grupo se llama Aprendiz de Kabbalah y Tzadik. ¿Por qué? Porque cuando aprendes la Kabbalah, estás teniendo un aumento de conciencia y te estás conectando con el mundo superior y estás queriendo, pues, emular a Yosef. Entonces, si este mundo estuviera poblado de tzadikim, pues este otro mundo sería muy diferente. Bien, entonces es importante saber que los tzadikim son vitales para que este mundo prevalezca, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Dijimos que la sol es la conciencia y la luna es la imaginación. Aquí dijimos que hay una simbiosis entre Jacob y Yosef, ¿sí? Entonces, todas las bendiciones vienen a través de la séfira de Yesod. Si recordamos el diagrama del árbol de la vida, no lo tengo aquí a la mano de momento, pero sabemos que todas las sefirot convergen en la séfira de Yesod, de Yesod, y a través de Yesod es como llegan a este mundo físico. Entonces, Tzadik es justo, pero el Tzadik tiene también ciertas características, entre ellas otras se las Tzedakah, y de ello vamos a hablar en un momento más. Cuando nosotros conectamos el sol con la luna, es decir, la conciencia con la imaginación, es decir, Tiferet, o Seirampin, con Shaddai, con Yosod. Entonces, el nombre de Dios que está en la séfira de Tiferet es Yud-He Vav-He. Lo recordarán en nuestra clase en nuestro curso del árbol de la vida, de las 7 naciones luminosas. Y el nombre de Dios que corresponde a la séfira de Yesod es Shaddai. Si nosotros hacemos un yehud, una trenza entre ambos nombres, estamos conectando nuestra conciencia con la imaginación. Por lo tanto, hacemos una conexión del mundo espiritual, del árbol de la vida, Yesod, para luego aterrizarlo en este mundo con el nombre de Dios que también es Yud Aleph He Dalet Bad Nun He Yud, que es Yud He Bad He con Adonai, ¿sí? Pero entonces aquí estamos viendo el nombre de Dios que corresponde a la conciencia, Tiferet, y el nombre de Dios que corresponde a Yosef, que es Shaddai, ¿sí? Esto también pues trae bendiciones y hace que nosotros podamos, dicen que el justo deroga. Si bien existe un decreto que le va a caer a una persona, a través de esta meditación podemos nosotros hacer que este decreto sea revertido. Por ejemplo, ¿cuántas veces vemos a un familiar, un amigo, un vecino que pues le va mal y que no le está yendo bien, que está pues sujeto a las leyes kármicas, a las leyes del tikkun? Entonces, si nosotros lo podemos visualizar dentro de un Magen David y lo subimos al mundo espiritual, con este nombre podemos ayudarle de un proceso involutivo que es hacia abajo, lo podemos poner en un proceso evolutivo, es decir, en una espiral evolutiva mediante la compasión o el gesed. Y entonces, mediante una acción de amor o de
de compasión, de misericordia, podemos ayudar a otra persona y a nosotros mismos. Entonces, es importante pues saber que con la meditación de este nombre podemos conectar con el mundo espiritual y hacer que algunos decretos se deroguen o que por lo menos sean minimizados. Entonces, dice que el hombre debe tener un mérito en este mundo para merecer el Olam Abba. ¿Y cuál es ese mérito? ¿Qué es el Olam Abba? El Olam Abba quiere decir es el mundo por venir. La mayoría de las personas, la mayoría de los estudiosos, de los estudios religiosos, creen que el Olam Abba es el mundo por venir, es en el mundo cuando ya deja uno de estar en este plano físico y va hacia el mundo espiritual. Y en buena parte tiene razón, pero en otra no es necesario que tenga uno que morirse para ir al Olam Abba. El Olam Abba, el mundo venidero, es que uno puede traer el Olam Abba a este mundo físico sin necesidad de ir para allá. Pero ¿qué se necesita para estar conectados con el mundo venidero? Incluso cuando alguien fallece, se dice que Akadosh Baruj Hu, que Hashem, que el santo bendito es él, que Yud He Vav He lo tenga en el Olam Abba. Entonces, es cierto, pero como dice el salmista, como dice David, ¿por qué tengo que esperar? ¿Qué beneficio, qué necesidad hay de que yo tenga que bajar a la tierra? Es decir, mis restos que tengan que decir, porque entonces yo ya no puedo servirte en este mundo. Y nosotros podemos servir a Dios, servir a los demás, pero estando en este mundo vivitos, para que nosotros podamos desarrollar el trabajo que venimos a hacer aquí. Entonces, ¿qué beneficio tenemos? Pues tenemos que traer el Olam Abba a este mundo. Entonces, por eso en la mañana nosotros podemos protegernos, nos metemos en un Magen David cuando hacemos la meditación y evitamos que los intrusos nos vengan a nosotros. Y este nombre al final lo vamos a meditar. Otra de las virtudes, una virtud muy especial del tzadik es la tzedaká. Tzedaká quiere decir caridad. Entonces, Tzedek es aquí este mundo. La tzedaká es comunicarnos con Yesod, y el tzadik se encuentra en el mundo espiritual. Entonces, la tzedaká, ¿por qué? Porque Yosef, con la administración que tuvo mientras estuvo en Egipto, pudo ver el mundo, pudo sustentar al mundo mediante, ¿cómo? Mediante la caridad, mediante el sustento. Por eso se dice que cuando alguien tiene problemas de sustento, de dinero, de lo que sea, estudiando esta porción del Zohar, que es Miketz, ayuda a que estas personas, o que todos nosotros podamos tener abundancia, que tener los suficientes recursos para desarrollarnos bien en este mundo y hasta de sobra. ¿Por qué? Porque cuando tenemos abundancia en este mundo, pues incluso no andamos tan estresados en conseguir el sustento e incluso tenemos tiempo para dedicarnos al estudio del Zohar, al estudio a tener tiempo para orar, estudiar, y gracias a ello, pues se da. Y se lo digo, pues no quiero pecar
falsa modestia, pero gracias a que en lo personal he estudiado, hemos estado estudiando esto, el santo bendito sea él, nos ha dado suficientes recursos para incluso tener que dejar de trabajar un día, 2 o 3, o tener tiempo de madrugar para preparar estas clases o para estudiar y para conseguir nuevos libros, etcétera, sin la presión de tener que ir a trabajar y que gracias a Dios nos da el sustento necesario. Entonces, como aprendemos de los dos hermanos, los 2 hijos de Jacob, que uno se dedicaba a orar y el otro a trabajar y hacían simbiosis en ellos dos, uno iban 50-50, uno oraba para que a su hermano le fuera bien y su hermano iba a trabajar, a hacer negocios y regresaban y se repartían las mitades, las ganancias mitad y mitad. Así es nosotros, cuando nosotros le dedicamos un tiempo a la oración, al mundo espiritual, Dios se encarga de darnos suficiente para poder estar adelante y no estar estresados en este mundo tratando de conseguir el sustento diario. Entonces, por eso es importante que si esto lo tenemos, bueno, pues tenemos el sustento y bueno, también una de las virtudes del Tzadik es la Sedaká. En la edición más reciente que ustedes seguramente ya tienen y que no lo tiene, es el libro de la conexión diaria, que no sé si lo estén viendo por aquí, si no ahorita se los muestro. Nos habla de cómo poder despertar en nosotros la Sedaká. Porque como dijimos en clases anteriores, la Sedaká, la caridad, te aleja de la muerte. Y lo vimos con la historia de la hija de Rabbi Akiva. Entonces, aquí vamos a ver de la porción de Miketz varios versículos que ahorita los vamos a ver. Ustedes los pueden escanear y luego los leemos para tener un aprendizaje a través de la luz que emiten las letras arameas y que nosotros las vamos a ver, que probablemente nosotros no entendamos nada ni veamos nada, pero si las escaneamos de derecha a izquierda, como está el siguiente, en el versículo 106, vamos a poder ver, espero que alcancen a ver completamente. Vamos a escanear de derecha a izquierda. Voy a ir diciendo cada uno de ellos la transliteración en arameo y luego hacemos la traducción al español para despertar dentro de nosotros esa sedaká y que podamos ser más dadores, como decimos los mexicanos, aflojarle al codo. ¿Para qué? Para que las bendiciones que nosotros recibimos podamos ser y compartir con nuestros hermanos, con la gente necesitada, pues nuestras ganancias. Y si no tienes dinero, pues nuestro talento, nuestro tiempo, nuestra atención, etcétera. Pero esto también va a despertar que te llegue suficientes recursos. Entonces, vamos con la porción 106. Y aquí nos dice la primera letra. Beyosef hu ashalit al aretz begomer rabbi yesha petach ba'amar be'eta yarum roshi al oibay yisbotai besedja be'alujo sikvei trua sharia besamera la Hashem Tajase, Kad Kudushaverihu Israel Bei Beab, Nash Sakef, Lei al Kol Penei Alma, Beabir Lei Reisha, de Jola, Behulu Sanov, Tifayan, Tejotoy. Esto es lo que nos dice la porción 106. Pero ahora vamos a ver cuál es la traducción al español para que nosotros podamos entender desde el punto de vista intelectual un poquito, porque ya nuestra alma, a través de este escaneo que hicimos de derecha a izquierda,
pues vamos a poder captar esa energía. Es una victoria que tuvo Yosef sobre la inclinación al mal. ¿En qué podemos aplicar nosotros este pasaje? Dice, en el triunfo, en la disciplina para tener victoria sobre nuestros deseos egoístas y tendencias malignas, y son convocadas por nuestra alma para tener mayor fuerza. Y vamos a ver la primera traducción. En el versículo 106 dice, y Yosef era gobernante del país. Esto está en Génesis 42:6. Rabbi Yashá abrió la discusión con el versículo, y ahora alzará mi cabeza sobre los enemigos que me rodean, ofrecerá de su tabernáculo sacrificios con exclamaciones de alegría. Truá, cantaré y alabaré a Dios, que está en Salmos 27:6. Ven y ve, está Hatzé. Cuando el Santísimo bendito es Él, se complace con un hombre, mujer, lo eleva sobre todos los habitantes del mundo y lo hace gobernarlos. Todos sus enemigos son sometidos por Él. Cuando habla de enemigos, cuando habla de liderazgo y cuando habla de enemigos, no se refiere a los seres humanos, ni mucho menos, sino a todas las fuerzas astrales de influencia negativa y a todas las fuerzas del mal que nos hacen tropezar y que nos sabotean nuestros proyectos de vida y de salud y de dinero y de negocios y de propósitos, de buenos proyectos, etcétera. Entonces, mediante este escaneo, quiere decir que Dios nos está dando la capacidad de poder tener control sobre las fuerzas del mal. Vamos a la porción 107, porque vamos a ver cerca de 8 porciones muy interesantes. Ahora aquí vemos, perdón. David Malcá, ok, aquí tenemos el 107, David Malcá, Sanu leí ahoy dajo, leí miñandu, kudushaberihu arein, leí alcohol, benei alma, atajamoy arak mikalmei, kudushaberihu arein leí alcohol, malhutei, yulhigabo karim, besadegid kamei, karu shidu kamei, adol ahadutir beyotab ahei Yosef, Beshitayebu lo panem arza. ¿Qué quiere decir? Entonces, el rey David fue odiado. Así nos dice este versículo 107. Dice, el rey David fue odiado y rechazado por sus hermanos, al igual que José. Y el Santísimo, bendito sea él lo elevó por encima de todos los habitantes del mundo. Huyó de Shaul, que era el rey previo a él, pero además fue su suegro, y el Santísimo bendito sea él, lo elevó sobre todos los reinos, y todos los inclinaron y arrodillaron ante él. José fue rechazado por sus hermanos, y después todos ellos se inclinaron y se arrodillaron ante él, como está escrito. Y los hermanos de José vinieron y se postraron ante él con los rostros en tierra. Que Génesis 42:6. Es decir, ¿qué quiere decir que los hermanos? Quiere decir que todo el astral, todo el mundo angelical, se posternó ante Yosef, ante el justo, ¿sí? Ante el tzadik. Y aquí debemos entender que Yosef, como les dije en la clase anterior, es la historia de nuestra alma en este mundo. Pero también es la historia de nuestra conciencia y cómo nosotros venimos a este mundo a sufrir las inclemencias, y nosotros y el alma humana es un héroe al llegar a este mundo y tiene muchísimos enemigos. Pero gracias a estas enseñanzas nosotros podemos aprender a sortear
y a superarnos sobre estos enemigos y estar arriba de este mundo. Por eso dice que el tzadik no tiene astral, es decir, está por encima de todos ellos. Y este es un gran secreto por el cual pues, debemos estar muy conscientes que si nosotros elevamos nuestra conciencia al grado superior, no hay maldición, no hay astral, no hay karma. ¿Por qué? Porque las flechas del tikkun vienen y ya no van a encontrar al que éramos antes. Antes yo era así, pero ahora ya no lo soy. Es más, el que era antes me cae tan mal que no quiero saber ya de él. Entonces, ya soy otro. Entonces, cuando las flechas del tikkun vienen, ya no te encuentran. ¿Por qué? Porque ya ha habido un salto cuántico en tu conciencia. Ya hay una transformación verdadera. Pero para ello hay que hacer un trabajo espiritual. No es así tan de simple. Pero bueno, estamos en ese día de crecimiento. Bueno, seguimos entonces con la porción 108. Dice, aquí estamos. (108) Davar aher be'ata yarum roshimai be'ata kemo be'ata Rabbi Yehuda amar aidmar et deihud dagral ilaila umanihi ahu et da hei berkei ata be'ata da ihu ebei dinei. Y ahora alzará mi cabeza, levantaré mi cabeza por medio de la dignidad y el dominio por sobre los enemigos que me rodean, los otros reyes de la tierra, y ofreceré su tabernáculo. Se refiere a Jerusalén, su tabernáculo escrito con Bab, alude a la tienda de la asamblea, sacrificios con exclamaciones de alegría, que huirán en todo el mundo, y cantaré alabanzas a Dios desde el lado de las exclamaciones de alegría, porque allí se elevan el canto y la melodía. Continuamos 109. Tenemos Yarum, que dice Yarum Roshi, le arma la Bikara, Amulhata al Oibai, Shibotai, y Leim Shear Malhei Ara, Besadeja Bealo, da Jerusalén Bealo, da Ogel Moed Sihei, Truale Mishnah Kol Alma Ashira, Basamareja Leahu Sitra de Yura, Hi Dejami Matan, Mahutir Sitra, Ditura y Adya Shira Beyutulaha. Bueno, traducción. 109. Y ahora alzará mi cabeza y levantaré mi cabeza por medio de la dignidad y el dominio, por saber por sobre los enemigos que me rodean y otros reyes de la tierra, y ofreceré el tabernáculo. Se refiere a Jerusalén, su tabernáculo escrito por Bar, alude a la tienda de la asamblea, sacrificios con exclamaciones de alegría que se oirán en todo el mundo, y cantaré alabanzas a Hashem desde el lado de las exclamaciones de la alegría, porque ahí se elevan el canto y la melodía. Perdón, esto lo repetí. Vuelvo a la traducción 108 que me brinqué, es una disculpa. 108 dice, otra explicación para y ahora. Alzará mi cabeza, pregunta, ¿cuál es el significado de Beata? Dice, ese es, y tú, Rabbi Yehuda, dijo, hemos aprendido que Et es el grado celestial del tiempo, es la Hei del nombre de Yud-He-Vav-He, a saber, la Shejina llamada Atá. Beata, en la letra Bab, se refiere a Serapín, y su tribunal, la Nukba, tal como la Bab, alude a Serapín. ¿Qué quiere decir? Cuando decimos Beata o Atá, quiere decir que unimos el mundo celestial, el mundo espiritual, con el mundo físico. De momento, intelectualmente no podemos entender mucho, quizá, pero nuestra alma está escaneando y detectando todo este lenguaje. Entonces, vamos al 110. En el 110 nos dice, Yaron Roshi le arma la Birakau Malheta al Oibai Sibotai y Len Shear Malheyara, Besadeja Bealo da Jerusalén, Bealo da Ogel Moed,
Sibhet Rual Ishma Kol Alma, Asharika Besamera Yahu Sira, Diura, Hide Atami Maan, Meahu Sitra, Diura, Hi, Ata Shira, Betubabha. Traducimos. ¿Cómo? ¿Sí? Ah, Vamos sí. al 110, perdón. Da Bien. Hebe Atayarum Roshih Kenesh, Israel Oibai Shibotai Da, Esad Behol Afkarim, Dilei Beset Habe Alo Itien, Israel Heit Rua Diktiv Siftev Elokim, Rua Nishvara Bein, Lealbadi Name Alma, Ashira Basamerjas Leoda Shebecha, Lekudusha Berihu, Bela Pesiku Leolam. Entonces, la traducción es otra explicación. Y ahora alzará mi cabeza se refiere a la congregación de Israel, a saber, la Nukba, quizá no resulte pues muy familiar en este momento, pero son los Parzufim, quiere decir son esencias espirituales que incluyen Sefirat, en este caso la Nukba es todo Seir Arpin, quiere decir Gesed Gebura Tiferet Nesat Od Yesod. Y la frase por sobre los enemigos que me rodean se refiere a Esad y sus servidores. ¿Por qué es Esad y sus servidores? Porque ¿quién era el ángel de Esad? El ángel de la muerte. Mem, que es Samechmen, que no lo digo, pues. Ofreceré en su tabernáculo en medio de Israel sacrificios con exclamaciones de alegría, como está escrito. Los sacrificios de Elohim son espíritu roto. Para quitar el juicio del mundo cantaré y alabaré y agradeceré al Santísimo, bendito sea continuamente por siempre. 111. Ya casi terminamos. Dabar Ajer Beata Yarun Roshi Bejolá Yetzer Tov Yetzer Atov Yetzer Atov, que es la buena inclinación, al Yetzer Ra Dijibiti Oftai Botai Da Yetzer Ara Beihu Seharanei de Barnash Beihu Sanei Bejolá Besefja de Alo Sibhei Truada Oraita de Yavá Mistra de Aseke Tibme no Eshdad Lamo de Adegin Osheraka Yarum Reishei Beirahu Kol Sanoi Kadomoy Kedihit Tarjira Kamai Tachtai. Otra explicación. Y ahora alzaré mi cabeza. Es que mi cabeza es una alusión a la inclinación al bien. Oró para que todo respecto de la inclinación al bien sea elevada arriba y la inclinación al mal, como está escrito, levantada por encima de la inclinación al mal. Como está escrito por sobre los enemigos que me rodean, que es una alusión a la inclinación al mal que rodea al hombre. Ofreceré en su tabernáculo sacrificios con exclamaciones de alegría. Se refiere al estudio de la Torá, la cual fue dada desde el lado del fuego, como está escrito. De su derecha, un decreto de fuego para ellos. Esto está en Deuteronomio 32:2. Por medio de la Torá, su cabeza será alzada y sus enemigos subyugados ante él. Como está escrito, sometiste debajo de mí aquellos que se levantaron contra mí. Está en el Salmo 18:40. Bueno. Vamos al final hago un comentario porque esto pues obviamente está un poquito pues así medio no fácil de entender, pero vamos ya finalmente a los versículos 112 y 113. Dice, Dajabar Hei Beabta Yarum Roshi, Lealtá Beabtam Deja David Malka, Itlei Levidaka Beabtan Jodei Yitromen, Bishilik Leilai Beihud Leved Kishurad Beho Alobai Shishbotai Elaine Inun de Vistar Shmala Kulu Marei Didin de Mitaim Levaha Uthei Shishma Ithabar Beshiraha Behab Kula Had.
Dice, 112. Otra explicación del versículo, y ahora alzará mi cabeza, es que esto significa que seré incluido con los patriarcas para ser unido a ellos en el secreto de la cuarta pata y ser levantados y unido a ellos sobre los enemigos que me rodean. Se refieren a aquellos del lado izquierdo, sobre ellos acusadores resueltos a destruir. Cuando él es elevado sobre ellos, el sol, Seiranpin, es unido con la luna y todo se vuelve uno, que es lo que expliqué hace un momento. Y ya finalmente, 113, Tajatse, Ketive Yosef Hu Ashalit al Aretz da Shishma de Alit, Beyara Benar Beasan, La Beasan Lahu, Ashabair Lehol Am, Aretz, de Haun Aar de Gikid Mefakik, Nimei Sarkun Kulu, Amilatan Parjim Meshtim Leholá, Ubegin, Da Kulu, Sagdi de Bajei, de Ahu Atar de Ha, Leit Lach Milá, de Alma de la Tajeik, Ben Salva de Kumuha. ¿Qué quiere decir? Ven y ve, está escrito, y Yosef era el gobernante del país. Yosef es el sol, Seirapin, porque Yosef es Yesod, es Seirapin, quien rige sobre la luna. La va brillando sobre ella y sustentándola. Era quien le vendía grano a toda la gente en el país. Cuando el río fluye del Edén, Yesod es llamado Yosef, surte a todos con alimento. De ahí vemos el sustento, pues. De allí emergen las almas de todos los hombres. Por lo tanto, cada uno se inclina ante ese lugar porque no hay nada en el mundo que no dependa del masal. Y eso, como se ha sido explicado. ¿Por qué dice que no hay nada que no dependa del masal? Como les dije hace un momento, todos los eventos, todos, fíjense bien lo que estoy diciendo. La humanidad somos ignorantes de eso. Todos los eventos que ocurren en este mundo participa el masal. ¿Qué es el masal? El masal es el astral. Es decir, siempre está involucrado en todos los eventos. Pero cuando el tzadik es despertado, cuando el justo es despertado, repito lo que dice aquí este versículo. Por lo tanto, cada uno se inclina ante ese lugar, porque no hay nada en el mundo que no dependa del masal. Yesod es como ya se ha explicado. Es decir, que todos los eventos que existen en este mundo forzosamente entran por la parte del astral. Pero mientras el ser humano no sea consciente de ello, no puede hacer nada sobre los acontecimientos que ocurren en este mundo. Y entonces estamos dependiendo de ¿qué? De crisis, de catástrofes, de problemas, por ejemplo, ahorita como de salud, digo, de pandemia, de todo esto que nos está ocurriendo como seres humanos, tiene un protagonista especial, que es el Mazarot, el Mazal. Entonces, mientras nosotros los seres humanos no aspiremos a ser tzadikim, no podemos actuar sobre esas influencias. Aquí nos está diciendo claramente el Zohar que es sí y solo sí, si nosotros hacemos crecer nuestra conciencia, podemos tener acción directa sobre el masal para que vengan bendiciones de este mundo. Y Yosef, que era tzadik, podía manipular esas fuerzas astrales. Al igual que lo hizo Yoshua Binu, lo mismo que lo hizo Moshe. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer que este mundo sea mucho mejor. Así que pues espero que en esto también podamos comprender estas porciones del Zohar nos ayudan
a entender y a despertar en nosotros la fuerza de la tzedaká, de las muchas características que un tzadik puede tener. Así que pues aquí detengo la clase, por si sé que esto no es pues tan fácil de captar de momento, pero quise poner a propósito esto porque esto ayuda a despertar en nuestra alma esos aspectos que no están muy claros para nosotros, pero que el alma entiende perfectamente. Que nuestro intelecto, nuestra lógica parece ser esto un poco hasta absurdo, pero en realidad, una vez que has podido escanear esto, has despertado muchísimo en parte de ti y espero que nos haya servido para poder despertar esa cualidad que es la tzedaká y la compasión por los demás. ¿Sí? Bueno, pues aquí me detengo por si tienen alguna pregunta que hacer antes de entrar a lo que va a ser la meditación. No, está muy bonito y bueno, muy entendible porque está muy claramente expuesto. Gracias. Bueno, entonces entramos a esta meditación si no hay ninguna otra pregunta. Y pues aquí dejamos la grabación.